de la salida del pueblo, siempre hemos hablado de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y yo me encuentro hoy aquí en el capítulo 2 de Éxodo, en el verso 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Dijo al micrófono, líder. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice el 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Siempre tenemos la idea de que se habla, Dios sacó al pueblo de Egipto. Eso está bien, pero tenemos que tener en cuenta que el pueblo fue el que clamó para ser sacado de Egipto. Y esto juega un papel fundamental en el tema de hoy, porque cuando nosotros estamos desesperados o estuvimos desesperados en una situación pues incómoda y desfavorable para nosotros por el consumo y por la adicción, siempre y en muchas ocasiones pedimos ayuda y clamamos por la situación que se está viviendo, la calle, la situación física, financiera, social, familiar, relacional, todo lo que se destruye con el consumo. El pueblo de Israel en este entonces estaba viviendo un periodo de servidumbre, un periodo bastante difícil. Y ellos clamaron a Dios y Dios escuchó, dice, Dios se fijó en ellos. Y empieza una tarea con Moisés y Aarón para sacar al pueblo de Egipto. Y ellos no alcanzaron a dimensionar que estas costumbres, estos hábitos que ellos habían adquirido durante mucho tiempo en Egipto, fueron esclavos mucho tiempo y estuvieron en servidumbre, no alcanzaron a dimensionar que esto había que pagar un precio, que había que meterse en un trato, que había que abandonar esos viejos patrones, todo lo que conllevaba el haber vivido tantos años en servidumbre y haber vivido tantos años bajo las costumbres del rey de Egipto. El periodo era corto, Para dejar las costumbres y los hábitos, el periodo era demasiado corto. O sea, el peregrinar por el desierto, unos dicen 40 días, otros dicen 13 días, en fin, era corto de todas maneras, como sea. Y ellos lo alargaron. Ellos lo alargaron porque, como dice la escritura, nunca abandonaron a Egipto de su corazón, siempre lo tuvieron ahí. Y cuando ellos empiezan a tener el trato, porque ellos fueron los que pidieron que Dios los moviera, cuando empiezan a recibir el trato, ellos chocan, rebotan contra este trato y comienzan a relucir los recuerdos, lo que fueron, lo que hicieron, lo que comían cuando estaban en el periodo de servidumbre. Y no tenían en cuenta que Dios los quería llevar a algo mejor, siempre. Entonces, para abandonar los hábitos y las costumbres, debemos de tener en cuenta siempre que vamos a ser tratados. Y esto sucede en muchos lugares y en nuestras fundaciones, porque hay que empezar como de cero, hay que empezarles a enseñar a tender la cama, a cepillarse 3 veces al día, a que hay que bañarse mínimo 2 veces, pues por las labores y todo esto, a organizar la ropa. Son costumbres y hábitos que no teníamos en nuestro viejo estilo de vida, pero que ahora lo estamos adquiriendo y muchas veces chocamos hasta con cosas tan sencillas como esta. Dios los llevaba por el desierto de sus vidas al pueblo y les puso la nube de día y la nube de noche
Y ellos no entendían la magnitud de esto. Yo por eso siempre recuerdo cuando visito fundaciones y digo, acuérdense que hay alguien que le está haciendo la comida, el cual usted no conoce y vino a conocerlo acá. Acuérdense que hay alguien que te está sirviendo, acuérdense que hay alguien que te está cuidando, acuérdate que hay alguien que te está aconsejando, que te está diciendo las cosas como son, para formarte, para formarte, para que entres en los hábitos buenos y no en los hábitos malos. Todo inicia con actos y estos actos con el tiempo y se van convirtiendo en una facilidad, se vuelven hábitos y los hábitos los podemos dividir en dos, hábitos buenos y hábitos malos. Los hábitos buenos son virtudes, los hábitos malos son vicios, pero los dos son hábitos. Y cuando estas virtudes van tomando control de nosotros y los vicios van saliendo de nuestras vidas, nos vamos formando como personas. ¿Cuál es un hábito bueno? Una virtud. Tender la cama bien. Sencillo. Aprender a comer. Aprender a cepillarme los dientes. Aprender a estar pulcro. Aprender a organizar mi ropa. Así inicia todo proceso de rehabilitación. Parece sencillo y dirán, no, pero eso qué tiene que ver. Parece sencillo, pero ese es el proceso. Y después de que ya has organizado tus cosas, que has hecho las primeras tareas del día bien hechas, bañarte, cepillarte, tender la cama, orar, estar en devocional y todo se va dando, vas creando un hábito de hacer el bien y se va volviendo una virtud en tu vida. Cuando nosotros probamos la droga por primera vez, algunos en este momento lo deben de recordar, simplemente fue un acto que se sucedió un momento, pero después por segunda y por tercera y por cuarta vez se volviendo un hábito. Y ya este hábito pasó a ser un vicio, pasó a ser un hábito malo, un vicio en nuestras vidas. Las virtudes, ¿cómo las adquirimos? Con lo que le estoy diciendo, haciendo el bien, haciendo lo correcto, haciendo lo que me toca. Y como dice el apóstol Pedro en sus epístolas, añadiendo a nuestra fe virtud. Siempre la virtud está de segunda y la virtud, investiguen en la Biblia y en la concordancia, la virtud es una cosa esencial en nuestras vidas. Entonces dice él, añadid a vuestra fe virtud, la deja de segunda, a la virtud dominio propio, al dominio propio paciencia, y comienza a agregarle una serie de cosas. Y por abajo, dos versículos más abajo dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, jamás. O sea, ¿qué cosas? Añadiendo, añadiendo, añadiendo. Porque muchos podemos estar ahí sentados y decimos, llevo 14 meses limpio, por decir algo, y resulta que no has podido dominar la masturbación. No puedes ver a nadie, man. No puedes ver a nadie porque a ninguna, y salís a la calle un momentico y llegas descontrolado y no puedes dominar eso. Por eso dice añadir, ir añadiendo, ir añadiendo. Sí, todos hemos tenido problemas con eso, con muchas otras cosas, con la mentira, con el engaño, con la manipulación. Imagínense, en el caso de Proyectando Generaciones, yo pongo este ejemplo, y lo digo con todo respeto. Se recoge unas monedas del Icopor. Yo he notado eso, no sé si todavía lo hace. El líder me dirá. Y usted hace un acto hoy, reparte 10 almuerzos, te da 1.000, como 500, no sé, o 2.000. Pero hoy haces el acto de coger 2.000 y no entregarlo, sino que te lo echas al bolsillo. Y ese acto repetitivo se te convierte en un hábito. Y ese hábito se convierte en un hábito malo que te lleva a un vicio, el robar. Y puedes decir que llevas 14 meses limpio y no estás consumiendo, coges simplemente los 2.000, pero después se vuelve natural en vos. Se vuelve natural ese acto, ese hábito se vuelve natural y ya, como no pasa nada, como no cae un trueno del cielo y me partió en dos y el apóstol no se da cuenta y el líder no se da cuenta y así muchos otros ejemplos se van volviendo hábitos en nosotros. ¿Y sabe qué pasa con esos hábitos malos y esos vicios?
que a la postre, en tu proceso de recuperación, cuando salgas de la fundación, cuando oren por vos y cojas tu maleta y te vayas, vas a terminar de nuevo en el consumo, porque no hiciste las cosas como debían de ser, porque no añadiste lo espiritual a lo espiritual a lo espiritual, siempre igual a lo espiritual, sino que añadiste a un acto malo, otro acto malo. Entonces, mijo, pero no le dieron los 10.000 completos, no, me dieron 8.000, pero usted sabe, entonces ya al robo le añadiste eso de mentira y manipulás la mentira y le añadís una cosa y le añadís otra y le añadís otra. Y ahí es donde radica nuestro problema, hermano. Los hábitos que conllevan a vicios son malos. Más bien formemos hábitos que nos conlleven a las virtudes. Si alguien en un centro comercial o en un supermercado, tú compras o adquieres algún objeto y la persona se equivoca en la de vuelta, ¿quién a la postre va a ser el perjudicado? ¿El dueño del almacén o la cajera? Y si yo veo que cometió el error y me quedo callado, eso se va convirtiendo en un acto y en un hábito, porque cada que alguien se equivoque, no, perdió, se equivocó. En estos días, yo le he dicho ya, compré unos panales de huevos y unas cosas en el de uno y la pelada se equivocó. ¿Y cuál es la perspectiva cuando yo me devuelvo y le muestro la factura y le digo, usted se equivocó, niña? ¿Qué piensa ella? Que ella me devolvió mal y que yo vengo a hacer un reclamo es a favor mío. Pero ella se sorprende cuando yo le digo, no, es que yo llevé muchos panales de huevos, usted le faltó por planillar 2. Y ella me dijo, ay, sí, muchas gracias. Y al mismo le pagué los 2 panales de huevo. ¿Y ella qué pensaba? De que yo iba era porque se habían equivocado en contra mía. ¿Y qué te hace dormir tranquilo? Esas virtudes, esos hábitos buenos. No, pues ya hay gente supremamente delicada y hay gente que siempre está buscando cómo hacerle daño al otro porque ha creado unos hábitos y unos patrones de comportamiento dañinos. Y en las fundaciones pasa mucho esto y la idea es vivir bien. Si todos vivimos con estos hábitos buenos y estas virtudes, que son los hábitos buenos, la virtud es un hábito bueno en toda su extensión, en todo lo que significa, imagine cómo sería la vida en sí. No somos peritas en dulce, no somos fáciles, pero si creamos hábito tras hábito bueno, virtud tras virtud, y a esta virtud le añadimos conocimiento, dominio propio y todo lo que dice el apóstol Pedro acá, que siempre me ha llamado mucho la atención, pues vamos a terminar formando un carácter bueno y vamos a hacer buenas obras y vamos a formar un carácter cristocéntrico en nuestras vidas. Y esto a la postre va a ser el resultado más adelante de lo que va a ser nuestra regeneración en la vida social. Todo forma un detalle, hermano. En la calle aprendimos a decir parce, llavería. Esto no es que sea pues algo que sea relevante y que acabe con un proceso, pero podemos mejorarlo. Podemos mejorar hasta nuestra jerga, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar. Hace parte del cambio y esto nos suma. Esto no nos resta, esto nos suma. Nos suma, porque podemos decir, ¿cuánto lleva usted? 15 meses, mío, sí, la llave, sisas. O sea, son hábitos que no nos conllevan en sí a entablar una buena relación, a que nos crean, mejor dicho, a que nos crean. Entonces hay cosas que hay que ir añadiendo y mejorando. Eso se tratan los hábitos, los hábitos. El pueblo de Israel salió y ¿qué traían ellos? Su refugio allá cuando vieron el calor y cuando vieron el frío de noche y cuando vieron que se cansaron de comer lo mismo todos los días, comenzaron a rebotar contra Moisés y contra Aarón, pero es que ellos fueron los que clamaron que querían el cambio. Muchos llegan a las puertas de las fundaciones con costal y que yo quiero el cambio y tal, se bañan, se asean y comienza el proceso, pero cuando empieza el desierto,
de sus vidas rebotan contra la autoridad, rebotan contra la fundación, rebotan contra todo. Y ahí es donde radica nuestro problema. Rebotamos con todo y no queremos asimilar el trato. Pero cuando usted aprende a asimilar el trato, ahí es donde Dios te levanta, y eso es de tiempo. En el caso particular mío fue demasiado tiempo. Y yo le doy gracias a Dios que me dio la fortaleza, que me dio la capacidad de resistir a la misma persona durante 5 años en mi proceso. Le doy gracias a Dios por eso, porque día tras día oraba y muchas veces chocaba con lo que él decía y me lo guardaba, pero después yo iba, pastor, perdónenme, es que pensé esto, y seguía mi formación. Y seguía añadiendo a estos hábitos las virtudes que necesitaba. Y iba despojando día tras día. Haga de cuenta que nuestra cabeza es como una USB, una unidad de almacenamiento. Entonces, cuando está llena de tanta basura y de tanta cosa, ya necesita despojarse y empezar a que entre lo bueno a nuestras vidas y empezar a mirar lo que realmente Dios quiere para nosotros en esta formación, porque realmente es Dios el que está formándonos y el que está dándonos. Y debemos de asimilar esto para poder llegar. Un camino de días se volvió un camino de 40 años. No lo vuelvas así por tus malas actitudes, por tus malos comportamientos y por tus malos hábitos. Vuélvelo corto, corto. Hoy es el día de aprender y de salir y de crecer. Hoy es el día, pero si tú lo alargas y lo alargas y sales y crees que estás bien porque estás gordo o porque te abrieron la puerta de tu casa, pero por dentro estás lleno de cosas. Y eso imagínense, cuando Jesús aparece en escena, ¿con quiénes chocó él? ¿Cuáles fueron los primeros que chocaron y rebotaron con él? Cuando llegó lo prometido, el Mesías. Los fariseos y los religiosos, de una se levantaron. No, pero ¿cómo así? Que eres hijo de Abraham, y comienza una serie de acontecimientos del Evangelio, usted lo puede leer, que empiezan a rebotar con él. Pero porque él les entró a lo íntimo. Por eso les dijo en Mateo 23, les dice sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se muestran bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. O sea, les dijo, ¿qué pasa con ustedes? Si yo les digo que ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, ellos rebotaban con eso. Oíste que he dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esos manes, no, que viniste a quebrantar lo de Moisés, y él les dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. ¿Y cuál era la ley? La del tabernáculo, la del sacrificio. Vengo a entregarme como un cordero. Cuando nos entran, es cuando nos duele. Usted que empiece a orar y Dios empieza a escudriñarles de adentro hacia afuera. Y siempre es el reflejo de eso. Pues hay unos que dicen que llevan mucho tiempo y tú los miras a la cara y uy, no. O sea, ¿qué pasa? Hay algo que no está bien. Hay algo que está mal formado en él. Hay algo que necesita abandonar dentro de él. Pero Jesús cuando les entra es a lo íntimo, al corazón. Porque lo de afuera siempre se mostraba bonito y todo, pero por dentro estaba tanto así que la ley decía, el que fuera sorprendido en el mismo acto de adulterio, ese era adúltero. Pero los 10 mandamientos decían, no adulterarás, en todo el sentido de la palabra, pero ellos la habían acomodado, no, dejémosla así. Entonces, el que era sorprendido en el mismo acto de adulterio, ese era el adúltero, pero si usted adulteraba y nadie lo veía, no pasaba nada. Pero cuando viene Dios y mira todo, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Cuando nos entran, entonces esos hábitos malos comienzan a salir. ¡Ey! ¿Qué pasó con los 2.000 pesos? Y tarde que temprano, mío, se destapan las cosas. Se destapan las cosas y comienzan los problemas. Podemos aparentar que no usamos esto, que no usamos este método, que sí, que no, pero tarde que temprano se te destapa y es por algo. Y es para que nos formemos. No sé, el apóstol ya está conectado. Buenos días, Luis. Leonardo. Bueno,
Buenos Buenos días, días a Augusto. todos. Bueno, estoy aquí ya organizando y tratando de conectarme, pero sigo el tema que para mí es muy importante. Nosotros voy a usar este término, somos el círculo o el vicio, es ese mal hábito que ya lo hemos descrito en muchas oportunidades. Eh, Nosotros terminamos, yo digo, todo y más del 80% de nuestra vida lo gira repitiendo patrones de conducta. O sea, nosotros lo único que hacemos es repetir y yo voy a usar, esos son esos círculos que nos llevan a seguir repitiendo esos comportamientos. O sea, seguir cometiendo los mismos errores. No hemos logrado identificar plenamente esos patrones, digamos, de conducta y seguimos simplemente repitiendo y cometiendo los mismos errores. Entonces, ahí es donde yo creo que empieza el problema del ser humano, que le cuesta detectar detectar esos patrones que le hacen de alguna manera, esos patrones que le hacen, generan, nosotros somos la consecuencia y nosotros tenemos que tomar una decisión. Si seguimos alimentando lo que nos genera bienestar o lo que nos genera malestar. Hay unos círculos viciosos que a nosotros es repetitivo, la inconformidad, la incomodidad, pero también es importante que nosotros podamos ver el origen. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde apareció eso? ¿De dónde resulta eso? Entonces vamos a mirar el círculo vicioso en el proceso. Hay personas, como todas las relaciones, van cayendo en un círculo, se van convirtiendo en monótonas, se van convirtiendo, es más, cuando uno arrastra aún hasta las enfermedades, hacen parte de un círculo vicioso o de un círculo hereditario o genético y se va repitiendo ese patrón de conducta, se va repitiendo ese patrón de conducta en las familias. Ya, denme un momento aquí, por favor. Entonces decíamos que cuando, ¿me oyen bien? Que cuando repetimos esos patrones de conducta, a veces las personas que ya tienen varios ingresos en la fundación, que ya han estado tiempo en la fundación, sobre todo voy a hablar para los repitentes o los recurrentes, pero no quiere decir de que el que esté por primera vez en la fundación no arrastre círculos viciosos, esos defectos, esos malos hábitos, tanto en su pensamiento y siga repitiendo las malas conductas, así sea por primera vez en la fundación, sigue repitiendo las malas conductas y los malos hábitos y los malos sentimientos que tenía en su casa, cuando le hablaban, cuando le respondían, cuando le decían hay una norma, hay un reglamento en mi casa, esa persona sigue en el mismo círculo vicioso porque la misma grosería, la misma mala actitud que tenía en su casa, la está repitiendo en la institución, la está repitiendo en la fundación. Entonces ahí la persona siempre va a estar centrada en lo mismo y casi que se le dificulta y lleva 2 meses en la fundación y le cuesta lo que decía Luis, salir del mismo círculo, como el cuadro que colocó Luis. Los israelitas dieron vueltas en un círculo vicioso en el desierto y de hecho se les impidió al llegar a la tierra prometida, que eran las metas, que eran los sueños, que era la proyección que había en ellos. Entonces partamos de algo, detectemos los patrones de conducta, detectemos y el ejercicio está, yo no sé si lo habrán hecho, qué errores usted está repitiendo continuamente en cuanto al proceso. ¿Qué error está cometiendo usted? Detéctelos. O sea, abrámonos aquí y también saquemos el espacio para reflexionar. ¿Qué errores
no está cometiendo nuevamente en este proceso, en el área emocional, en el área comportamental, en las relaciones, porque el tema del proceso en la fundación es un tema de relaciones. Casi que toca saberle dar manejo. Es unas relaciones entre compañeros, es una relación entre fundaciones. Entonces detectemos si estamos cometiendo los mismos errores que hemos cometido anteriormente. Si cuando en su casa le hablaban y le ponían una norma, un parámetro y usted se incomodaba, o sea, usted de una activaba el pensamiento negativo automático. En psicología se llama así ese pensamiento negativo y es casi que automático. Ya va a empezar con la cantaleta, ya me la va a montar, ya me va a poner disciplina, ya me va a poner ayuda. Es un automático cuando uno tiene una adversión y es un círculo vicioso en el que se cae en la fundación. Y ahora que se está hablando tan mal de las fundaciones, es un pensamiento automático, negativo, pero automático aquí. Es que usted quién es para hablarme, usted quién es para decirme las cosas. Es más, ese pensamiento negativo automático, ahí mismo dice, pero es que usted es peor que yo, usted se equivoca igual. Y empezamos a sacar los mecanismos de defensa y empezamos a sacar todos los argumentos, pero ese círculo vicioso vuelve y arrastra. Yo siempre digo, cuando la persona empieza a chocar en la fundación y choca con el sistema, choca con los líderes, busca manipular a la familia, busca cómo entrarle, yo le digo, pero no se salió del círculo vicioso porque se salió de la fundación, pero regresó a la olla. O sea que está repitiendo los mismos patrones de conducta porque en aras vuelve al mismo hábito, bien sea de consumo, bien sea de conflicto, bien sea de pelea, bien sea de queja. Es importante, y esto sí es bueno que le tomen nota, es importante cuando usted detecta, cuando usted mira el origen de ese que usted arrastra en ese círculo vicioso que dio vuelta, es importante también cuando usted detecta, cuando usted logra entrar, hace el examen interior y usted dice, hermano, yo en el anterior proceso yo la embarré por aquí, por esta área, porque yo empecé a esto, porque bien sea por la honestidad, bien sea por los principios y valores, bien sea por falta de honestidad, detéctelos, haga el listado, identifíquelos y empiece a trabajarlos para que no se salga del círculo vicioso y si no va a estar confinado a repetir los mismos errores. Y a partir de ahí le voy a dar un consejo de gratis. Es importante para que usted pueda abrir, para que usted pueda romper y para que usted pueda cerrar ese círculo vicioso, es importante lo que usted oye. ¿Qué está alimentando usted? Recuerde que más del 80% de nuestro proceso está determinado, vea, por lo que oímos. Más que por lo que vemos, nuestro proceso, si usted está allí sentado, la mayor parte del tiempo usted está oyendo. Si usted va a una individual, si usted va a una grupal, si usted pide orientación con el profesional, con el líder, con el terapeuta, con el grupo de apoyo, a usted lo sientan muchas veces en el banco y le hacen una confrontación sencillamente para que ¿qué? Más del 80% del proceso de rehabilitación tiene que ver con lo que escuchamos y con lo que oímos. Y eso determina si usted logra romper ese círculo vicioso. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Vale. No, señor. Ese círculo vicioso muchas veces no lo podemos ni lo logramos romper porque nosotros seguimos alimentándonos de esas personas que impiden el crecimiento. Se dificulta romper el círculo vicioso porque nos seguimos alimentando de quejas, porque nos seguimos alimentando de lo negativo. Y cuando yo alimento mi cerebro de lo negativo, mi cerebro es flojo.
Y si yo alimento mis patrones de pensamiento, de sentimientos, que me da, los pensamientos me llevan al sentimiento, voy a ser flojo para romper el círculo vicioso. Eso es como cuando el muchacho se le mete en la cabeza que lo maltratan, que lo menosprecian. Oiga, esa palabra menosprecia sí que le ha hecho daño y sí que se ha convertido en un círculo vicioso en las fundaciones. Quizá para algunos de los padres es muy nueva, pero yo la vengo oyendo hace más de 20 años, 26 años, cuando llegué por primera vez a una fundación como paciente. Que lo humillan a uno porque lo ponen a lavar los baños, que lo humillan a uno porque tiene que barrer, que yo en mi casa no hacía nada y acá me toca hacer de todo, que por mí pagan, que yo soy así y nadie me va a cambiar. Y entonces nosotros no nos gusta que nos exijan, no nos gusta que nos exijan, ojo, frente al proceso. No nos gusta exigirnos porque nuestro cerebro por naturaleza es flojo. Y entonces ahí mismo sacamos el catálogo de pretextos. Esa me la aprendí, esa es nueva. El catálogo de pretextos, así como cuando usted abre el catálogo de la revista y usted empieza a revisar. Eso es como cuando uno tiene el catálogo, los hijos. Ay, papi, es que yo no te dije nada porque yo ya sabía que tú ibas a decir que no. Es que yo no le avisé porque usted estaba ocupado. Siempre hay pretextos para no salirnos del círculo vicioso. Y usted tiene que ir anulando ese catálogo de pretextos. A veces en el círculo vicioso hay flojera y queremos seguir repitiendo los mismos patrones de conducta sentimentales, emocionales. Yo alguna vez rompí los patrones de conducta y me salí de ese círculo vicioso. En algún momento, quiero que no me vayan a malinterpretar, pero yo sentía que cuando mi familia estaba ahí y me sobreprotegía, yo entraba en una zona de confort. Y cuando yo estuve solo, hice un proceso de 18 meses solo, sin visitas, sin llamadas, porque hice procesos donde ellos estuvieron ahí, me daban de todo, me llevaban lo que yo pedía, cumplían todas mis exigencias y requerimientos, pero algún día rompí eso y me tocó hacerlo solo. Me tocó que ir a pedir puerta en una fundación, y lo ponían a uno a perseverar y le pasaban a uno la comida por debajo de la puerta. Por debajo de la puerta había un hueco abajo, una puerta metálica grande, y le pasaban la comida por debajo. Y yo dije, uy, pero ni siquiera me va a abrir para pasármela así de frente, sino que por debajo. Automáticamente yo dije, uy, parezco perro. Y si yo no rompo ese pensamiento negativo automático, yo digo, ni en mi casa. Si en mi casa me disgustaba nomás cuando me azotaban el plato, cuando me lo ponían ahí duro, y allá me la pasan por debajo, y yo decía, ¿es que acaso soy un perro? Pero uno empieza a alimentar lo negativo, como decía Luis, y nos toca soltar ese catálogo, señores. Ese catálogo de pretextos donde la persona todo es queja, todo es inconformidad, todo es malo. Mire, no existe fundación buena o mala. El que hace efectivos los tratamientos es uno. Usted puede estar en la mejor. Si usted no rompe el círculo vicioso, también va a volver a lo mismo y va a seguir repitiendo los hábitos negativos. Y usted puede estar en la peor, pero si usted se quiere recuperar, usted se quiere restaurar y usted se quiere rehabilitar, ahí encuentra usted y ahí logra desarrollar esas habilidades y esas facultades que lo lleven a un buen estilo de vida. La recuperación no depende del lugar o de las circunstancias. La recuperación depende de mí cuando yo logro romper el círculo vicioso. Es más, nosotros tenemos que salirnos del círculo vicioso y entrar al círculo de la evolución.
A usted lo tienen que abrir, así como cuando lo destapan a uno, así como cuando lo abren a uno con un destapador y le tienen que abrir. ¿Qué sale? Hay situaciones que usted vive en el diario vivir de la fundación que cogen una tapa y lo abren. ¡Pah! Una mirada, una circunstancia, un conflicto, una diferencia. Esa circunstancia, si yo activo mi pensamiento negativo automático, el que se me dispara, todo es malo, todo es pain black, pintado de negro. Pero esa situación tiene un propósito. Lograr mirar a usted si usted vuelve y cae en el círculo vicioso o se sale. Eso es como cuando hay una pelea 1 o 2. En estos días, creo que fue ayer o el fin de semana, yo me imagino, hubo una pelea y una batalla campal. Ayer anoche revisé el video y eso que hacía vuelo de pájaro porque estuve muy ocupado el día de ayer. Y yo me imagino que la pelea empezó con 1 o 2 personas. Normalmente para pelear, dice, necesitan 2, ¿sí o no? Ahí inició. Y yo vi en la pelea, yo no sé, un promedio de hasta 50 personas y al punto que no, es hasta chistoso y le han sacado memes a eso, que al punto que hasta 2 jipetos, 2 carros de esos de café, 2 Willys, así, agarrados. Parece muy liviano y parece muy trivial eso, pero esa es la realidad de los círculos viciosos, que nos van dejando, nos hemos dejado arrastrar y no los hemos detectado, no rompemos su origen, no los seguimos alimentando con ese catálogo y por eso, además del círculo vicioso, usted está en el deber y tiene el compromiso y tiene que sacar la determinación de entrar al círculo de la evolución, de soltar ese catálogo de pretextas, de soltar ese catálogo de quejas, de soltar ese catálogo de flojera, de malas actitudes. Yo le decía ayer a alguien en una fundación, yo le decía a alguien, un ejemplo, hay un círculo vicioso de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. También son, en psicología se trabajan todos esos círculos viciosos porque son sintomatologías o patologías que empiezan a presentar las personas cuando están en el proceso. Y yo le decía, mire, usted se puede aburrir en la fundación, pero déjeme decirle que también cuando usted está en su casa, también se va a aburrir. Cuando usted esté en un trabajo, se va a aburrir. Cuando usted tenga una pareja, quizá en un momento dado se va a aburrir de esa pareja. Y siempre somos repetitivos, somos cíclicos, repetimos conductas. Usted se va a aburrir de todo y va a entrar en esas corrientes o en esos círculos de ansiedad o de depresión. Pregunto yo, el problema es del lugar, porque si me aburro en la fundación, pero también puedo llegar a mi casa y me aburro porque cuando me llevan a la casa, manipulé a mi mamá o a mi esposa para que me vuelva a llevar a la casa y yo le prometí que me iba a portar juicioso, pero estando en la casa a los 8 días me aburrí. A los 8 días le dije, no, mamá, yo ya estoy aquí aburrido de estar encerrado. ¿Y para dónde pegamos? Nuevamente a repetir el círculo, a pararnos en la esquina, a ver cómo consumen o a donde las mismas amistades, donde te ofrecen trago, licor y volvemos a repetir las mismas conductas. No nos salimos de ahí, hábitos y conductas. Entonces, pregunta, ¿cuántos quieren entrar en el círculo de la evolución? Lo que no evoluciona está confinado a seguir repitiendo la misma historia. Nosotros somos la misma historia, solamente que cambia el día y la ropa y el lugar. Pero yo oigo personas que yo conozco desde hace más de 15, 20 años. Yo tengo líderes que me recibieron a mí en la fundación hace casi 20 años y siguen repitiendo la misma historia, han evolucionado.
Veo personas que las oigo, los conozco hace 8 años, 10 años en una fundación, 2 años en una fundación. Hablo con los padres, hablo con ellos. Y personas que conozco del gremio también de hace más de 30 y 40 años, históricos en los procesos de rehabilitación, terapeutas profesionales que cometen los mismos errores. No somos ajenos a equivocarnos. No somos ajenos a veces a chocarnos con la misma piedra, pero Dios nos da la oportunidad, el tratamiento y el proceso y la institución y las personas que están en la institución nos dan la oportunidad de cerrar ese círculo vicioso, de eliminarlo. Ojo, hay áreas y hay conflictos internos en nosotros no resueltos. Solamente queremos dejarlos allí. Y cuando los dejamos allí, ojo, no los eliminamos. Hay personas que solo los suprimen, pero no los eliminan. Y por eso creen avanzar y tienen meses en el proceso, tienen días en el proceso y hay situaciones que no están resueltas y vuelven y le activan, vuelven y le detonan el mismo comportamiento y vuelven y le activan el mismo patrón. Venga, ¿usted sabía que la abstinencia no solamente tiene que ver con el consumo de sustancias? La abstinencia casi siempre la asociamos con ese síndrome que da, de esa sintomatología, cuando en esa primera etapa la persona deja de consumir. Yo puedo tener abstinencia o puedo estar abstemio a situaciones o no. Y por eso vuelvo a entrar al círculo vicioso, porque no las he resuelto y porque no están eliminadas de mi vida. No están eliminadas de mi vida. Luis lo decía. Y para nadie es un secreto y en su mayoría aquí, lo voy a decir y lo voy a reafirmar. En su mayoría aquí, en estas fundaciones que intervienen aquí en Asofute, las fundaciones que quieren participar y que han entendido que este espacio es de edificación y es de aprendizaje, es el único espacio donde están las fundaciones, las familias y los residentes. Yo no lo había visto donde interactuaran fundaciones, residentes y familias. No lo conocía. Pueda que lo haya, pero yo no lo conocía. Sé que hay espacios para familias, sé que hay espacios para los residentes y hay terapia para cada uno de los grupos. Sé que hay espacios para terapeutas, para directores también donde nos capacitamos, pero en la Escuela de Sabios decidimos integrarlos a los tres. Y en su mayoría, aquí hay hombres. En cuanto al proceso, ¿no? No hablo por las familias o por el equipo de trabajo de las fundaciones. Pero un área que es el área sexual, si usted no la maneja bien en la fundación, lo puede llevar a repetir el círculo vicioso. Y más como venimos de una cultura machista, de una cultura donde impera el machismo. Oiga, yo lo decía anoche en una fundación, en la puerta de la fundación, una vez llevaba un trapeador a donar a una fundación y salieron tan desesperados a abrirme la puerta que echándole los perros al trapeador porque pensaron que era una mujer que tenía el pelo así largo, crespo. Muchos procesos y en su gran mayoría se pierden por el área sexual. Y cuando salen de la fundación, lo primero que salen es a buscar no parejas que le sumen, no parejas que le ayuden. Ayer lo decían en una fundación, al punto que hay un requerimiento que casi que la fundación va a tocar que volverla como la cárcel, permitirles la visita conyugal. Yo respetaré las posiciones, estoy hablando de la mía, pero si usted no aprende a manejar esa área en la fundación, aún en la fundación lo pueden derrotar
y aún saliendo de la fundación, usted se puede meter mal. Y a veces esa área está muy conectada con el consumo. Creo que muchos han recaído por esa área y es un factor de recaída en el cual hay que tener mucho cuidado. Pero ese es uno. Hay muchos. Siempre digo y coloco el ejemplo. Repartió todas las salchichas, sí señor, y tiene 4 guardadas en una olla. Pero él dijo que repartió todas las salchichas, que repartió todas las salchichas. Cuando yo hago mi proceso a conciencia, yo veía como los líderes, los terapeutas eran deshonestos con el director. Por eso es importante para romper ese círculo vicioso la lealtad, la fidelidad, la honestidad. Y ahí sí termino como dice Luis. Usted no puede esconder esos patrones de conducta. Usted tiene que eliminarlos para que usted pueda avanzar al círculo de la evolución. Tenemos que evolucionar y no tenemos que seguir estar repitiendo los mismos patrones de conducta. Es importante el ejercicio, el que decía Luis, lo voy a buscar. Estamos también conectados que cuando llamo a Luis, por allá le dicen a él, otra vez Matías. Y cuando a mí me llama Luis, mi mujer también dice, otra vez Luis. Vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a la fe virtud. Hay que añadirle. Si usted no le añade, sino que usted sigue repitiendo el pensamiento negativo automático y le sale esa actitud, le sale esa indisposición, le sale el catálogo del que ya le hablé, porque somos más expertos en manejar el catálogo. Mire un muchacho repitiendo conductas. 7 meses pensando en cómo irse de la fundación, pero no ocupó esos 7 meses en cómo evolucionar frente a su proceso. Yo les puedo decir con toda la autoridad del mundo, yo me recuperé, me rehabilité en una fundación que ninguna de las que están aquí presentes eran como esa. Las fundaciones que hay aquí presentes en Asofute, en esta escuela de sabios, me atrevo a decir que son fundaciones que en su conciencia y en su pensamiento, a partir de sus directores, de su equipo de trabajo, a partir de las familias y de los mismos residentes, tienen la intención de entrar en el círculo de la evolución, de estar en el círculo de la evolución. Y estas fundaciones que hay aquí, me atrevo a decir, son de 4 y 5 estrellas, como los hoteles. 4 y 5 estrellas. No lo digo por adular, no lo digo por quedar bien, lo digo de corazón. ¿Y sabe por qué determino eso? Porque si estamos aquí es porque hemos entendido que debemos estar en el círculo de la evolución, no en el círculo vicioso, no en el círculo negativo, sino en el círculo de la evolución. Y le puedo asegurar que me recuperé en un lugar que no ofrecía nada de las garantías que ofrece este, y no estoy mal hablando de ese lugar, lo amo. Vivo agradecido con ese lugar porque me formó, porque me dio la oportunidad, lo amo tanto que aunque se acabó, lo tengo impregnado en mi ser porque fue el lugar que Dios me eligió para levantar mi vida, para hacer el pare, para romper esas conductas, que me tocó romper esas conductas a veces con cosas que no eran agradables para mí. Cocinar en leña, bañar marranos, que la huerta, que dar machete, que la leña, que aguantarme unos personajes que, me la tenían montada, aguantarme terapeutas, líderes, profesionales que me hacían aburrir, que me hacían dar sueño cuando me decían a clase. Y le puedo decir que las fundaciones que hay aquí son muy buenas, porque están en el círculo de la evolución. Y esa intención para Dios es muy significativa.
para Dios es muy significativa. Y yo creo que cuando está esa intención, todo lo demás fluye y todo lo demás se da. Sigue diciendo aquí, añadí, añádale, no repita. Ahí es que añadir, no hay que repetir. A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Usted ya identificó y ya detectó conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Ese conocimiento. A veces sabemos, pero no tenemos el dominio propio. Es más, cuando pasa la situación en la fundación, ¿sabe qué se nos sale? El demonio propio. A mí me sale también a ratos, no crea que no. El demonio propio. Aquí dice dominio propio. Si usted no aprende a manejar eso y no aprende a eliminar ese pensamiento negativo automático, usted en la casa también va a tener diferencias. Usted en un trabajo también va a tener diferencias. O sea que el problema no es de la fundación. El problema está en mí, que no avanzo hacia el círculo de la evolución. Sigue diciendo, al dominio propio, paciencia. Oiga, una facultad importante en el proceso de rehabilitación, la paciencia, ¿oyó? Por eso es que a veces siempre nos tienen que dar manejo clínico para la ansiedad, solo pastas, solo empastillado. No hay otra manera de trabajar la paciencia a través, la ansiedad a través del desarrollo de la paciencia, de aprender a esperar. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Mire por dónde está el afecto fraternal. Por eso cuando empezamos de entradita ponemos de primero el afecto fraternal. Mire dónde está el afecto fraternal. Tiene etapas. Ay, es que lo que él necesita es amor. Sí lo necesita, pero mire en qué puesto y en qué posición está. Al afecto fraternal, amor. Y a veces ponemos de primero el amor, el afecto fraternal, dejamos de último la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad. Estos son unos escalafones. Esto es un orden. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ojo, abundan, no dice escasitas. Si están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos. O sea, no nos dejarán nuevamente entrar en el círculo vicioso. No caeremos en el nuevo círculo vicioso, dice, sino no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea, usted tiene la vista corta y va a volver a repetir lo mismo. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos, bueno, tiene la vista corta. Mire, la persona que después de intentarlo varias veces, casi que besarle los pies, casi que hacerle contención, yo digo, después de que le han dado CR, le han puesto grilletes y no quiere romper el círculo vicioso, yo creo que hay que soltarlo. Yo creo que hay que soltarlo. Porque si no, esa persona va a empezar a armar un remolino que va a querer arrastrar a los otros. Identifique cuando usted lo quieren meter en el círculo vicioso de la repetición de las conductas negativas. Y quiero terminar y quiero cerrar, y si alguien quiere dar su aporte, diciéndole que si usted quiere salirse del círculo vicioso, que usted ya identificó, ya vio el origen, que usted quiere avanzar al círculo de la evolución, recuerde que usted gana la batalla. Recuerde de que usted entra en el círculo de la evolución cuando está ahí sentado. Pero cuando se levanta de la silla, usted puede volver a entrar en el círculo vicioso y salirse del círculo de la evolución. Usted ahí sentado, cuando lo llama el líder, cuando lo llama el profesional, el terapeuta, el director, el pastor, lo metió ahí sentadito, ahí gana la batalla. Las batallas en la rehabilitación se ganan allí.
Ahí usted está bonito y allí usted está en el círculo de la evolución. Pero ¿sabe qué pasa? Nos paramos de la silla y hemos caminado 10 metros, hemos caminado 20 metros y entramos en el círculo, nos salimos del círculo de la evolución y entramos al círculo vicioso. Porque cuando ya llegamos a la cocina, porque cuando llegamos al cuarto, porque cuando llegamos al baño, hacemos todo lo contrario de lo que nos enseñaron aquí. Ese es un círculo vicioso. Usted se para de la silla y ya está pensando, ya está haciendo, ya está sintiendo todo lo contrario. O muchas veces, como decían nuestros padres, nos entraba por aquí y por dónde nos salía, dando a entender que no aplicábamos los conceptos, las herramientas, todo lo que dice aquí, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, todo eso, hacíamos todo lo contrario. Cuando le dicen a usted, guarde silencio, no pelee, de pronto ese es el círculo de la evolución. Pero automáticamente nos salimos del círculo de la evolución y cuando nos dijeron no hable, ¿qué hacemos? Más hablamos y nos salimos cambiamos de círculo o cambiamos de rueda. Así como cuando uno le cambia llantas al carro, uno puede, o a la moto o a la bicicleta, uno puede cambiar de ruedas. Entonces, señores, creo que es importante seguir avanzando en esto y que lo creo que alguien levantó la mano por allí, o no sé si alguien quiere dar su opinión, un padre, un residente o algo. Bueno, entonces le damos gracias a Dios por este día. Confiamos que haya sido productivo y de aprendizaje estos conceptos. Aplíquelos y rompa el círculo vicioso de hacer o de repetir lo que usted trae, de repetir lo que usted trae anteriormente, del pasado, arrastrando todos esos sentimientos, todos esos pensamientos. Aplique lo que usted está aprendiendo allí sentado. Adopte las herramientas recibidas en la fundación y vuélvase practicante de esas enseñanzas valiosas que le están dando allí en la fundación. No mire de parte de quién vienen, adóptelas para su vida. Retenga lo bueno y lo que no le sirve, déjelo allí a un lado, ¿ya? Pero a veces lo que oímos allí, repetimos es lo que traemos de la calle, repetimos es lo que aprendimos en la esquina y no estamos repitiendo lo que aprendemos en la fundación a través de la terapia, a través de la teoterapia, a través de la orientación profesional. No repita lo negativo, repita lo positivo. Esa es la cadena del bien y allí es donde debemos centrar nuestra vida y nuestro proceso para poder seguir evolucionando y para poder seguir avanzando. Que no solamente evolucione los cachetes, la cara bonita, porque antes al contrario, cuando evolucionan los cachetes y la cara bonita, eso les juega en contra. Se ven bien y ahí mismo otra vez el círculo vicioso y vuelven a la olla. Ayer un muchacho con un mes decidió volarse. Se veía gordo, se veía repuesto, pero volvió a la olla. O sea que lo único que hizo fue coger fuerza para volver a consumir más repuesto. Y casi el proceso de las fundaciones han caído en ese círculo vicioso también. Está un tiempo bien, sale a la calle y vuelve a lo mismo. Y esos son los porque no rompen los patrones de conducta que los arrastran allá. Entonces, Alexander Polo
y doña Zenet para cerrar este espacio el día de hoy. Muy buenos días, agradeciéndole excelente tema, muchas bendiciones para todos, cada vez nos enseñan más escuela de sabios y sí, es determinarse, no es estar allá por estar, tomar la determinación. Dios los bendiga. Gracias. Doña Zenet iba a decir algo. ¿Va a saludar al bebé? A todos, para todos, muy buenos días. Que esas enseñanzas nos sirvan para todos, no solamente para los internos, sino para nosotros también como familia. Estamos en el mismo círculo vicioso. Para mi bebé, un saludo, que se porte bien, que cuando vaya a cometer un error se prenda a Dios nuestro Señor, que Él le da la mano y siga adelante. Para mi sobrino Jorgito, también un abrazo, que lo queremos mucho. Deseamos que todo mejore para todos, un abrazo y un feliz día. ¿Qué dice el bebé? Gracias, doña Zenet. Padre, Cristo te ama. Dios te bendiga. Gracias. Lo mismo, hijo, que siga para adelante y respire profundo cuando cometa un error y siga adelante y dígale, Dios mío, dame tu mano. Amén. Que Así es. nunca nos... Bueno, hijo. Hola, te amo. Bueno, muchas gracias a todas las personas. Voy a dejar el chat de WhatsApp abierto para las personas que quieran proponer temas. El día lunes tendremos nuevos temas y también los temas que ustedes quieran sugerir, las familias, los directores o aún los residentes, pues aquí estaremos desarrollándolo aquí en las personas en las fundaciones que participan. Entonces, voy a abrir el chat, el grupo de WhatsApp y entonces para que puedan sugerir temas a desarrollar o alguien quiera plantear un tema también. La idea es que aquí estamos para mejorar, estamos para crecer y seguimos en el círculo de la evolución. Qué bueno que hayamos detectado esos patrones de conducta, de emociones, de sentimientos y logremos romperlos a tiempo para no seguir cayendo en lo mismo. Entonces, agradecerles a todos, desearles un resto de día, adoptemos las herramientas que aquí nos dan, de sus fundaciones, de los que los orientan y salgámonos de hacer todo lo contrario a lo que nos están enseñando. A ustedes están dando enseñanzas muy positivas, solamente que hacemos las que traemos de afuera. Adoptemos las internas, las de adentro, el aprendizaje nuevo. Entonces, Dios los continúe bendiciendo y feliz resto de día para todos. Gracias, Dios los bendiga. feliz. Que Dios los bendiga. Feliz día. Dios y la Santísima Virgen Amén. los guarde. Muchas gracias, apóstol. Te amo, Polo. Muchas gracias, apóstol. Gracias, apóstol. Hasta luego. Amén, amén. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Yo no he podido salirme. Ay, ahí. Vamos, hijo. Pedro. Hasta luego. Dios los bendiga. Saludos a Breiner y Steven. Chao.